La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Daniel Díaz y sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Banca. ¿Cómo estás, Daniel? Hace tiempo no te escuchaba. Hola Hans, bien gracias al Señor, aquí en un día bastante frío, ya entrando casi al invierno. Hoy tuvimos la primera nieve de la temporada, así que bien helado por acá. Por lo mismo he estado un poco enfermo, de hecho vengo saliendo de un resfriado con mucha tos, así que Dios quiera que la voz me aguante el programa completo. Me estoy recién recuperando de ese resfriado y la voz la tengo bastante afectada. Pero aparte de eso, todo bien. Hoy día queremos compartir de un tema que es el gran tema, yo creo, de la semana, puede ser también el gran tema del año, por lo menos acá en Chile, debido a que el domingo pasado fueron las elecciones, no solamente presidenciales, que como algo que nos interesa mucho, sino que aparte de la elección presidencial, tuvimos elecciones para el Senado, elecciones para la Cámara de Diputados y también de consejeros regionales. Todo eso en una sola jornada que fue bastante calma y con relativamente una buena participación del padrón electoral. Para esto también, bueno, Daniel nos va a presentar algunos detalles a continuación. Así es, pero antes de comentar, bueno, queremos decir que nosotros estamos siguiendo bastante las interacciones en el canal, estamos viendo que el número de suscriptores está creciendo, ya vamos a algo así como en 304. Esta semana hemos estado alimentando el canal con reflexiones principalmente, con las secciones cortas que tenemos hasta ahora, reflexiones desde la banca, textos en su contexto, versículos que nunca existieron y tenemos un par de proyectos más de reflexiones cortas que iremos sacando dentro de poco. Pero estamos contentos que la gente nos esté escuchando, que estén comentando y esperamos cuando lleguemos a los 500 suscriptores hacer el primer video en vivo, el primer live. Así que los incentivamos a seguir suscribiéndose, a seguir sumándose a este lindo proyecto y a colaborarnos con comentarios, con like y suscripciones. Bueno, luego de los comerciales, comentemos el programa de hoy, por la razón principal por la que estamos conversando. El domingo que pasó, hoy estamos a viernes, estamos grabando un par de días después, ocurrió en Chile la primera vuelta de la elección presidencial, en la cual participaron 7 candidatos. A los hermanos chilenos, obviamente los tienen más que aprendidos, pero se los vamos a nombrar por si hay algún hermano de otra parte que nos escucha. José Antonio Cast, Gabriel Boric, Franco Parisi, Sebastián Sichel, Jasna Proboste, Marco Enrique Ominamis y Eduardo Artés. Esos eran los 7 candidatos que se presentaban a esta elección presidencial de esta primera vuelta. La elección tuvo un total de votantes de 7.115.000, correspondiente al 47.34% de las personas habilitadas para votar. Solo como comentario, en Chile nosotros tenemos un sistema de inscripción obligatoria, o sea, todas las personas mayores de edad están inscritas para votar. Es inscripción obligatoria y voto voluntario. Eso cambió en las elecciones del 2013, que fue el primer periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Esa fue la primera vez que entró este sistema en vigor. Y anterior a eso teníamos inscripción voluntaria, voto obligatorio. Desde el 2013 en adelante la participación siempre ha rondado el 40, un poquito por bajo el 50%. Antiguamente, en el sistema antiguo, la participación siempre rondaba, la participación de personas habilitadas para votar siempre rondaba cerca del 90%. Pero bueno, para el sistema que tenemos creo que la votación fue bastante concurrida. Más adelante, después que tenga la palabra Hans, voy a hacer una comparación con las votaciones de los últimos 4 años de la presidencial del 2017. Y la participación estuvo bastante bien, creo yo, para hacer primera vuelta y por el hecho de que se elegían tantas cosas, no fue solamente presidencial, sino que se elegían senadores, diputados y también cores.
Bueno, ese es como el contexto. Bueno, para terminar, obviamente me faltó el detalle más importante. Pasaron a segunda vuelta el candidato del Partido Republicano, José Antonio Cast, que obtuvo un 27,91% de los votos, y el candidato del Pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con un 25,83% de los votos. Ellos se van a enfrentar en un par de semanas más, en la segunda vuelta, que se va a efectuar el día 19 de diciembre. 19 de diciembre se realiza la segunda vuelta entre estos dos candidatos. Eso sería el contexto general. Gracias, Daniel. Bueno, siempre es necesario estar revisando los datos, los números, es importante. De estos 7 candidatos había mucha expectación por los debates que se hicieron. Ahí encontramos de todo un poco, la verdad. Podríamos hacer un análisis en realidad, pero mucho más contundente. Sin embargo, vamos a empezar a desmenuzar de a poco esto. La gran sorpresa que todos se llevaron, por lo menos acá en Chile, fue la abultada votación que tuvo Franco Parisi a pesar de estar en el extranjero. Y es como bien curioso su irrupción con estos resultados de votos, ya que él estaba afuera, hizo como algo muy telemático, nunca vino a Chile y aparece como, yo creo, el gran triunfador, porque ahora tiene la capacidad de poder negociar ciertas cosas, ¿cierto?, con un candidato y otro. Esto es muy común en la política. Y pienso yo que una de la contracara de esta, la sorpresa que se llevó en este caso la democracia cristiana con su candidata, que era Yasna Proboste, yo creo que también fue mayúscula. Tan solo alcanzó el 11,6, alrededor del 11,6% de los votos. Tal vez ellos esperaban más para arrastrar, ¿cierto? Con llevando esta herencia, podríamos llamarla de alguna manera, de la exconcertación o nueva mayoría, y eso no, como aparentemente no motivó a las personas ese proyecto. Y por otro lado, Sebastián Sichel, que él ganó ampliamente, él venía como independiente, bueno, aparece también ahí dentro de los resultados como independiente, el gran candidato que fue seleccionado en unas primarias a la derecha, él ganó en esa instancia con un gran porcentaje de adhesión de votos, pero eso no se vio reflejado en esta votación que era, por así decirlo, la más importante para poder ya disputar el llamado sillón presidencial. Pero más allá, eso es por un lado, el tema, digamos, que podríamos tocar a la pasada es este, y lo otro es la importancia de estas votaciones. Creo, y yo lo vi, y aquí viene también parte de mi primera construcción de una crítica a nivel social, creo yo. Estuve mirando naturalmente cuando me tocó ir a votar el comportamiento de los votantes y me llamaron la atención una serie de cosas. Por ejemplo, en la misma fila, yo creo que todos tuvimos, por la mayoría que los que fuimos a votar, tuvimos que hacer fila en algún momento. Y yo miraba, analizaba la situación en las caras, todo, me dediqué a eso. Y de repente en las mismas conversaciones que se daban ahí en las filas, aparecían las siguientes situaciones, donde había una persona que no sabía por quién votar, tenía claro su candidato presidencial, pero de los otros candidatos no sabía por quién votar y le preguntaba por quién hay que votar para el Senado y por quién hay que votar para la Diputación, y algunos no sabían ni siquiera qué es lo que era un consejero regional. Entonces ahí tenemos, yo creo que una visión que está muy centrada, en este caso, en los presidenciables y no tampoco en los que acompañan este proyecto, que son parte ya del poder legislativo, que son los senadores y los diputados. Entonces falta, creo yo, a través de este pequeño ejemplo, mayor información, que las personas verdaderamente se quieran informar sobre quiénes son las personas que van a ocupar también estos espacios políticos y que van a tomar las decisiones el día de mañana. Muchas veces nos hemos quejado nosotros al ver nuestro Congreso, a ver la calidad, a ver las intervenciones, que son bastante pobres, la verdad, un nivel a veces muy bajo, y nos sorprende y decimos, bueno, ¿por qué hace ese gallo ahí o qué hace esa tipa allá? Y es debido a estas situaciones. La gente llega sin informarse a votar y se trata de informar en la misma fila. Y me recuerdo que había una persona que iba a votar por uno de estos candidatos presidenciales, y hago énfasis en este tema, y quería, digamos, no entendía que
esto es parte como de un conglomerado, por así decirlo, es como parte de un pack. Entonces, el candidato presidencial requiere también el respaldo en el otro poder, en el Ejecutivo, requiere el respaldo también en el Congreso, y por esa razón hay que identificar cuáles son los proyectos a los cuales uno es afín y ahí hacer una votación responsable. Eso creo que es como mi primer llamado de atención o algo que a mí me llamó la atención para estas elecciones. No sé cómo tú lo ves, Daniel, desde el extranjero, que también ahí vimos algunas sorpresas, como por ejemplo, decían, están saliendo los votos de Nueva Zelanda y veíamos que en Nueva Zelanda, por ejemplo, ganaba ampliamente Boric y así sucesivamente en otros países que podemos ver que tienen mayores ingresos y uno decía, y aquí los comentarios, por ejemplo, las redes sociales explotaron al ver estos resultados del extranjero, donde se veía la tendencia clara de que el candidato Gabriel Boric estaba arrasando en el extranjero y Kast, que era como el que venía, digamos, haciéndole la pelea, se veía más complicado en cuanto a votos desde afuera. Entonces, ahí hay un tema no menor que las redes sociales se hacía esta pregunta: ¿por qué la gente que está votando en estos países donde son mucho más abiertos y son más pro mercado, están votando por un tipo de una tendencia izquierda que quiere estatizar, digamos, o aumentar el poder del Estado acá localmente? Como que había una incongruencia ahí y eso era algo que llamaba mucho la atención, por lo menos en Twitter, que era la plataforma que yo estaba revisando en aquel día con mucha atención. Daniel. Bueno, quiero comentar por lo menos tres temas. Este último que sacaste del voto en el extranjero lo voy a comentar primero. Después, para que me recuerdes por si se me olvida, quiero comentar también sobre la centroizquierda y la centroderecha en esta elección, el resultado bastante pobre. Y también quiero comentar sobre las últimas cuatro elecciones desde la presidencial del 2017. Así que esos tres temas, por si se me olvidan, me los recuerdas. Bueno, respecto al tema del voto en el extranjero, para mí no es tan difícil entenderlo, pese a todo lo que ha pasado en Chile en los últimos 2 años, como algunos llaman, el estallido social o estallido delictual, dependiendo del gusto político que la persona tenga. Se tiene la idea de que Chile es el peor lugar para vivir y es casi Siria, Afganistán. Pero en realidad no es tan así si lo comparamos con la región, con el resto de la región. Entonces, el chileno que sale al extranjero, que me ha tocado encontrarme a mí, por lo menos, yo, como lo he comentado en muchos programas, vivo en el extranjero ya desde hace un tiempo. Viví 6 años en Estados Unidos y ahora estoy comenzando mi tercer año acá en Inglaterra. Generalmente es un estudiante joven, muchos de ellos, un porcentaje importante son jóvenes que están haciendo posgrado, jóvenes que salieron de Chile con becas, que salieron a estudiar. Son personas con un nivel de educación bastante alto o son personas que salieron muchos años antes. Eso se llama en países como Suecia, España, que salieron muchos años antes para el tiempo del régimen militar, exiliados y han hecho su vida afuera y tienen familia, o sea, ya tienen descendencia. Entonces la sensibilidad política no es tan difícil de explicar. Los chicos en su etapa de estudiantes de posgrado, tienen cierta debilidad por posturas más hacia la izquierda. Entienden los temas que las campañas, por ejemplo, de Gabriel Boric, que es una cosa que comentaba yo en mi muro, que de los 25 comunas más pobres, José Antonio Kast ganó en 23, porque las campañas como específicamente de Gabriel Boric tienen temas que le hacen sentido a la persona con una postura política un poco más progresista y que está un poco más empapada con toda esta ideología. Entonces, que Gabriel Boric hable cuando trata temas económicos de problemas como el sistema patriarcal o cuando habla temas como el problema hídrico, meta cosas como que el problema hídrico se debe abordar con políticas que tengan perspectiva de género. Eso no le hace mucho sentido a personas de comunas pobres, de comunas que tienen otra realidad, que tienen otros problemas, pero sí le hace sentido, por ejemplo, al joven con cierto nivel económico y cierto nivel educacional que vive en Santiago Centro, en Providencia, en Ñuñoa.
que tiene mucho más conexión con ese tipo de discurso. Entonces, yo creo que el perfil del chileno que hoy vive en el extranjero es un poco más parecido a estos jóvenes que te comento yo de estas comunas de Santiago, creo yo. Entonces, ¿por qué te digo que eso muestra que Chile no es un país tan terrible como lo pintan? Porque el inmigrante de otros países generalmente no sale con esa realidad un poco más favorable. Los que salimos al extranjero como estudiantes o en mi caso hacer un postdoctorado, tenemos la vida del inmigrante un poco más VIP, porque no tenemos problema con visa, tenemos generalmente trabajo estable, y no estamos tanto buscándonos la vida, como pasa con muchos otros inmigrantes que me ha tocado conocer de Latinoamérica, en Estados Unidos, especialmente los que venían de países cercanos a México, ellos van literalmente sin nada y llegan sin nada, nada de nada, ni siquiera pasaporte, llegan de forma ilegal, entonces es una realidad completamente diferente. Es un tipo de inmigrante con un nivel de escolaridad y con un nivel de preocupaciones y sensibilidades políticas diferentes. Eso yo creo que explica, independiente del país donde estén viviendo, independiente que sean países con economías libres de mercado, yo creo que es el perfil del votante de Ñuñoa, de Providencia. A eso es a lo que quiero llegar. Eso en cuanto al voto en el extranjero. Es un análisis muy a la rápida que hago. No pretendo ser un analista político, pero es un poco lo que he visto yo, en el ambiente que me he movido yo y a los chilenos que he podido conocer yo en estos casi 8 o 9 años. Eso por un lado. Si quieres comentar algo, Hans, tú, o si no, sigo con los otros dos puntos. No, adelante con el tema de la centro derecha y la centro izquierda, que me parece que es atingente. Claro, el tema interesante de esta votación es que desde que volvió la democracia a Chile, Chile ha sido gobernado en estos 30 años tan terribles, que no son 30 pesos, son 30 años, decía el eslogan del levantamiento social del 2019. Bueno, esos 30 años Chile fue gobernado principalmente por gobiernos de centro izquierda y en ocasiones entró también la centro derecha con Piñera 1 y con Piñera 2. Entonces, esos siempre fueron las coaliciones que nos gobernaron desde que volvió la democracia. Entonces, esta elección es bastante particular por el hecho de que tanto la coalición que representaba la centroizquierda como la que representaba la centroderecha no pasaron a segunda vuelta. Y eso también habla un poco de las consecuencias que trajo el octubre del 2019 chileno, para no llamarle estallido ni social ni intelectual. Las consecuencias coletean hasta ahora y una de esas es que tanto la centroderecha como la centroizquierda quedaron afuera. Y en su lugar quedó un candidato de una izquierda un poco más radical, que es Gabriel Boric, o Boric, y también quedó un candidato de una derecha menos acomplejada. A los periodistas le encanta ponerle extrema, ultra, turbo, turbo derecha. Pero yo le diría ya una derecha menos acomplejada, más conservadora en lo moral y más liberal en lo económico. Entonces, es interesante en cuanto a esta primera vuelta, los dos candidatos que pasaron. Y el último punto, el tercer punto, es lo que ha pasado en estas últimas 4 elecciones. Es bien interesante la lectura que se estaba haciendo desde el conglomerado político que tiene mayoría en la Convención Constituyente, que es el órgano que a día de hoy está redactando una nueva constitución para Chile, donde hay una mayoría abrumadora de partidos de izquierda y de izquierda bastante radical. La mayoría la tiene a prueba de dignidad, me parece, que incluye al Partido Comunista y también al Frente Amplio, que es una izquierda bastante radical. Y también un porcentaje importante lo compone la extinta Lista del Pueblo, que están incluso a la izquierda del PC y del Frente Amplio, son muy, muy radicales. Entonces ellos eran los que obtuvieron mayorías circunstanciales en la elección que también se dio este año de constituyentes. Entonces, esto es algo bastante interesante que lo quiero comentar ahora. Los últimos 4 años, desde la elección del 2017, la presidencial, que sacó presidente a Sebastián Piñera, de hecho, Sebastián Piñera comenzó su segundo mandato producto de esta elección del 2017, donde la ganó en segunda vuelta con un 54,58% de los votos, una votación bastante buena. Gana la elección con una participación bastante buena, de hecho. En primera vuelta votó un 46,72% de la población habilitada para votar,
y en segunda vuelta la votación creció casi 3 puntos, votó el 49,02%, una votación casi del 50% de las personas inscritas eligieron a un presidente de centro derecha. Eso fue solamente el 2017. El 2019 viene este evento, el octubre del 2019, que trae una elección de un plebiscito para saber si el pueblo de Chile quería una nueva constitución o no. Y esa votación se dio el 2020 con una participación bastante buena. De hecho, es la elección que mayor participación ha tenido en términos porcentuales desde que está este sistema de inscripción obligatoria, voto voluntario, pasó el 50%. El 50,95% de las personas habilitadas para votar votaron, una participación bastante buena. Y en cuanto a número, ha sido, creo, la votación más numerosa, cerca de 7.500.000 personas votaron. Entonces fue una participación bastante buena donde ganó la opción apruebo con un aplastante 78% versus 22%. Entonces, las lecturas que se han hecho con esto es bien interesante porque por un lado, votó el 50% de las personas habilitadas para votar, pero eso nunca lo mencionan. Cuando hablan de la opción apruebo, que ganó, de hecho, con una mayoría aplastante, la gente más afín a la nueva constitución y a todo el proceso que la envuelve, dan a entender que todo Chile quiso una nueva constitución. Todo Chile eligió esto. Y no es verdad, sino que es simplemente cerca del 51% de las personas habilitadas para votar escogieron esa opción, que fue una participación buena, repito, bastante buena, y es una mayoría bastante abrumadora. Entonces, ¿qué pasó? Luego de esa participación buena, donde la prueba ganó, y ganó no solamente con votos de izquierda, hay un porcentaje importante de la centro derecha, también vio en este plebiscito como la vía más democrática para salir del conflicto social en el que estaba sumido Chile, y que a eso también se le sumó la pandemia que vino a principios del 2020. Muchos vieron en el apruebo como, bueno, por fin vamos a dejar atrás la Constitución y así dejamos atrás esta pelea que lleva décadas, esta dicotomía Pinochet-Allende. Algunos, yo creo, con la mejor de las intenciones, para abrir un nuevo comienzo en Chile, vieron en el proceso constituyente algo que les parecía, no siendo necesariamente personas de izquierda. Entonces, por eso le entregó una mayoría tan abrumadora a la opción apruebo que la gente de izquierda se la apropió. La gente de izquierda empezó desde entonces a dar la narrativa que ellos eran el 78% y que la derecha, que fue la que más se aglutinó en la opción rechazo, era el 22%. Entonces, en base a esta narrativa, ha habido una soberbia bastante evidente que se acabó el domingo pasado. El domingo pasado las aguas volvieron a su cauce y Chile tiene una imagen un poco más equilibrada, que es el Chile que todos conocemos. Las votaciones siempre han estado parejas en casi todas las elecciones presidenciales, a excepción quizás de Bachelet 2, donde arrasó con bastantes votos, cerca del 60% en la segunda vuelta. Pero aparte de eso, las votaciones siempre han sido bastante equilibradas. Entonces, esta anomalía del apruebo-rechazo trajo una elección este año, que fue la elección de los constituyentes, donde bajó una cantidad importante de votos. Bajaron cerca de 1.400.000 votos menos tuvo esa elección. Solamente el 41,51% de las personas habilitadas para votar, que fueron casi 1,500,000 menos, 1.400.000 votos menos que el plebiscito del apruebo rechazo, eligieron a los constituyentes. Muy posiblemente las personas del rechazo, que eran aproximadamente 1,500,000 de votos, o se restaron, yo me imagino, en la lectura que le hago yo, se restaron de la elección de los constituyentes. Entonces eso dejó la composición de la convención muy, muy cargada a la izquierda. Entonces, esto generó cierto espejismo. Yo creo que el personaje que más representa, o uno de los personajes que más representa esta arrogancia de las personas de izquierda con los resultados del plebiscito del 2020, donde ellos se apropiaban de ese 78%, nosotros somos el 78%, a las personas de derecha el 22%. Creo que el personaje que más, o uno de los que más da cuenta de esta soberbia fue Daniel Stingo. Daniel Stingo es un abogado que yo no conozco mucho su carrera profesional, pero sí sé que sale mucho, o salía mucho en los matinales. Creo que fue el constituyente con más votos, un constituyente ahora está participando en la redacción de la nueva constitución para Chile. Y cuando ellos ganan este año
la elección con amplia mayoría, él tiene una frase bien interesante que la vamos a escuchar ahora. Es como el espíritu dialogante con el que salió electo este constituyente llamado Daniel Stingo. Escuchemos este audio. Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. ¿Nosotros Porque quiénes? nosotros los que somos, los que no somos de derecha. O sea, porque quede clarito, porque si no nos vamos a empezar a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha, y la derecha estaba por el rechazo. Y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. O sea, los que ganamos representamos a la gente. Ya, pero tú entonces apuestas a conversar, que... por supuesto. No, sí, Si pero- quieren unirse a conversar que un solo sistema de salud y no sistema privado y público, ni un problema. Si usted quiere un sistema de privado de salud, perdone, va a perder. Si usted quiere o sea, desprivaticemos todos los O derechos sea, sociales. solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, Y es que nosotros no no, representamos a la amigo, ciudadanía, con la parece. mayoría de los chilenos y chilenas que ganaron el 25 de octubre y ahora. Ese es el problema, que ustedes quieren hacer una cosa como... No, aquí los derechos sociales se desprivatizan, todo, y el agua también. Perdón, ¿quién piensa así? Casi el Oye, a mí 80% me parece de nivel los de chilenos. soberbia y arrogancia, No, una no cosa- es arrogancia y una arrogancia. cosa Es que brutal, ustedes digamos. no pueden imponer nada al resto de los chilenos porque ustedes perdieron el 25 de octubre y ahora. Entonces, esta actitud refleja un poco el espíritu que a ellos les quedó luego de que obtuvieron una mayoría circunstancial en la Convención Constituyente. Entonces, lo interesante es que cuando se acercaba la elección del domingo pasado y las encuestas como CADEM dentro de otras, daban que en segunda vuelta iba a estar el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el candidato del Pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Y a José Antonio Kast más encima lo daban como ganador de la primera vuelta. Entonces, ante esas encuestas, esta persona que se había comprado el cuento que él representaba al 78% del país, ni siquiera el 50% de los que votaron en el plebiscito apruebo rechazo, como se había comprado esa narrativa, y yo creo que hasta ahora viene recién despertando de este batacazo que representó la elección del día domingo. Entonces, como creía que Chile estaba dividido en un 80-20, él dijo de las encuestas que daban como ganadores de la primera vuelta a Gabriel Boric y a José Antonio Kast, él dijo lo siguiente refiriéndose a la encuesta CADEM y a las personas que hacen la encuesta CADEM. Este es el segundo audio que quiero compartir para que un poco entendamos el espíritu que reinaba en cierto sector político en Chile. Escuchemos. Sabiendo que Kast no está primero, aunque la encuesta mal hecha se los diga, no pueden ponerlo. No pueden ponerlo. Porque si uno sale a la calle, o sea, el 21 de noviembre saben, señor Isakson y señora Tal, que eso no va a ser así. Entonces les falta decencia en el vivir. Pero no solamente a ustedes dos de la Academ, que son indecentes. Porque la verdad es que no es real, están mintiendo, están inventando, están tergiversando, porque no hacen un análisis mínimo de los resultados que les salieron, si es que les salieron. No solamente ustedes dos, sino que también el editor de Mega, el editor de Canal 13, que lo pusieron como noticia, como si fuera cierto. CNN también. Cadem ha mentido, sigue mintiendo, sigue tergiversando, y ustedes lo publican y lo presentan como si fuera una verdad dicha y como no lo cuestionan. Entonces la decencia también va para los editores de Mega, Canal 13, CNN. No es cosa de llegar que alguien te informó y tú lo pones, lo cuestionas, porque tú eres un periodista para eso. Entonces la indecencia que tienen Isakson y Tal de Cadem se traspasa a los editores de Canal 13, de Mega, de CNN. Porque ustedes tienen una labor informativa, no pueden mentir así de descarado y van a quedar mal ante la ciudadanía cuando el 21 de noviembre eso no se muestra. La Biobío tiene una labor de cuestionar y no decir solamente que José Antonio Kast supera a Gabriel Boric y lidera última entrega de la encuesta CADEM, sino que cuestionarla desde la entrada, desde el título. Porque saben que no es cierto, porque Tomás Moschati sabe que eso es irreal y lo deja igual ahí. Bueno, y lo más gracioso de esto es que encuestas como la CADEM sí fallan bastante. Por ejemplo, en la primaria tanto de Chile Podemos Más, que es era el pacto de centro-derecha, como también en la primaria de Apruebo Dignidad, que era el pacto de izquierda, las encuestas fallaron
por mucho. De hecho, daban ganadores a Joaquín Lavín por el pacto de Chile Podemos Más, y por el pacto Apruebo Dignidad daban como ganador a Daniel Jadwe. Y se equivocaron rotundamente. Los dos que pasaron en las primarias fueron otros candidatos. Entonces, lo gracioso es que la crítica visceral que hace este personaje se encontró con la realidad de que la encuesta dio una de las predicciones más cercanas que ha dado posiblemente la encuesta, y se tuvo que tragar ese discurso y esa rabia y esa soberbia. De hecho, ha estado bastante desaparecido en redes sociales. Bueno, esos eran los 3 puntos que quería tocar. Un poco largo, pero creo que eso ya resume los 3 puntos que tenía yo pensado. Hans. Bueno, en relación al tema de Daniel Jadwe y ese, ¿cómo podríamos llamarlo? Esa situación de adjudicarse ese 80%, 78%, fue bastante grosero en la campaña que él hizo en la primaria. ¿Sí, Daniel? Yo me refería a Daniel Stingo. ¿O tú crees que también Daniel Jadwe tenía esa actitud? Nombraste por ahí el tema de la campaña cuando sale Boric y esta identificación que hizo la izquierda con ese 80%. Entonces, cuando tú revisas la campaña de Daniel Jadwe en su primaria, tal vez no se entendió bien lo que quería decir, pero básicamente lo que toman las imágenes son de justamente la marcha, justamente la parte como bonita de la manifestación, por así decirlo, y se apropia de ese sentir y lo muestra en esas imágenes. Y es muy divertido, es como si trataran de pensar que la gente no tiene memoria, porque me acuerdo que en esos días también Daniel Jadwe se presentó ahí en la Plaza Baqueano y lo echaron con viento fresco los mismos manifestantes, pero él su estrategia era como de decir, miren, aquí hay un problema, nosotros somos parte de esta solución y estamos con ustedes en esa lucha, porque aquí también hay ciertos conceptos importantes que ellos resaltan, en esa lucha para poder lograr por así decirlo, esta igualdad. Y aquí voy a entrar en algunos aspectos y después, bueno, Daniel Stingo apasionadamente, incluso yo le pondría un adjetivo algo así como hormonal, realmente tiene unas salidas que son absolutamente, desde mi perspectiva, ridículas. Y así fue como se ha construido, digamos, también todo este tema de la convención, con mucha pasión y poco raciocinio, creo yo. Pero también la izquierda sacó grandes lecciones que no hemos visto en esta elección, en esta última elección, que por ejemplo, ellos se dieron cuenta en algún momento del éxito de los independientes en la Convención Constitucional. Disculpen si nos vamos tan atrás, pero tiene que ver con esta historia. Entonces sabemos que hay 155 constitucionales y de esos 155 hay 48 que son esos escaños, digamos, 48 escaños que fueron adjudicados o votados independientes. Entonces la izquierda vio ahí un nicho y empezó a tirar esta idea de tener. También ellos para esta elección en algún momento lo estudiaron, estos independientes para la Diputación o para el Senado. Pero como vemos ahora y como está conformado el Senado, eso cambió. Y es bien interesante esto, porque este planteamiento inicial de ver en los independientes una posibilidad de poder llegar al poder y tener influencia, ¿cierto?, ahí en la Cámara para apoyar el proceso constituyente, esa estrategia no sirvió. ¿Por qué? Porque si vemos los resultados, a pesar de que está equilibrado el Congreso, hay solamente 2 senadores independientes. Uno es Fabiola Campillay y el otro es Karim Bianchi. Entonces, como que estos cambios que se fueron haciendo y este aprendizaje que ha tenido, en este caso, el modelo de votación o los partidos que han visto diferentes oportunidades, las hemos visto ahora concretadas en, como tú decías, Daniel, tener un Congreso más equilibrado. Y en ese mismo sentir, quiero yo ir al tema de qué es lo que hay detrás de los eslogans. Y esto es importante. Estuve pensando en estos días, y puedo estar completamente equivocado, esto es una crítica, es una opinión personal, así que dejo abierto el espacio para que por favor alimenten esta forma de pensar. Y esto lo he visto mucho en algunos medios. En esta segunda vuelta, lo que se quiere elegir más allá de este Congreso que está equilibrado son formas de resolver los problemas. Tenemos problemas, estallido de violencia de octubre de 2019 como que nos hizo ver que habían algunas cosas que se pueden arreglar,
pero aquí lo que estamos definiendo, más allá de la Constitución, que eso fue como un artilugio como para calmar las aguas, y ya hemos visto que para mí, también en mi opinión, ha sido todo un circo, un montaje, y yo personalmente creo que estas situaciones caricaturescas le quitan la seriedad a lo que debe ser construir una Constitución, pero quiero ir al tema de qué es lo que hay detrás de estas campañas, de estas elecciones, de estos candidatos. Esta idea es el corazón, el núcleo. Y lo que vamos a resolver, básicamente en algunas semanas más, es el liderazgo con el cual estos problemas, más allá de la constituyente, se van a resolver. Y aquí tenemos dos visiones y por eso chocan tanto, creo yo. Y desde el punto de vista cristiano también nos interesa mucho, porque hay personas que pueden verse entusiasmadas por un trasfondo o por el otro trasfondo. Ya voy a explicar este tema de los trasfondos, ya voy. Si me disculpan. Ahora sí. Por un lado tenemos a un candidato que es José Antonio Kast, que representa a la derecha, y por otro lado tenemos a Gabriel Boric, que representa a la izquierda. No vamos a tildarlos ni de extremo, ni de ultra, ni de nada. Son básicamente dos formas, creo yo, de poder liderar esta situación de resolución de problemas. En la primera parte, y en esto quiero también ser claro, aquí hay amalgamas de situaciones, pero creo yo que hay ciertos énfasis en cómo se van a liderar estas situaciones. Un candidato, en este caso candidato a la derecha, tiene como algunos valores más importantes. Yo, y aquí viene mi parte personal, esta es mi opinión, creo que en la derecha hoy en día prima más ese deseo, ese núcleo, esa parte importante de tener justicia. Y la justicia en esta amalgama de situaciones también va acompañado con lo que es la libertad. Entonces, el concepto que viene detrás de toda la campaña de José Antonio Kast vendría siendo algo así como: nosotros queremos entregar justicia, libertad, pero enfocado ahora en el individuo. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que busca este tipo de campaña, o no sé cómo llamarlo, la filosofía de la campaña es construir, digamos, igualdad a través de la justicia, siendo la justicia uno de los valores más importantes. Entonces, básicamente el eslogan sería algo así como: nosotros, digamos, a través de la justicia podemos construir una sociedad mejor. Eso por el lado de la derecha. Y por el lado de la izquierda, lo que yo he detectado es que si bien hay también un componente de justicia en esta amalgama, el centro, a través en el cual todo tiene que gravitar, es la igualdad. Entonces, por ejemplo, en los discursos de Gabriel Boric o en los discursos de los candidatos de izquierda, se escucha mucho este tema de que en Chile hay desigualdad, por lo tanto ellos van a traer igualdad. Entonces eso es un valor importante para poder enganchar, digamos, con la sociedad. Y cuando se habla de igualdad y de justicia, ya no se habla como de la libertad individual, como en el otro caso, sino que se habla ya de un proyecto colectivo. Esto es algo que también lo dicen mucho, lo mencionan seguidamente. Entonces, más o menos la filosofía de esto sería: se constituye justicia a través de lo que es la igualdad. Entonces, básicamente lo que quieren decir con esto, aterrizándolo bien, es: tú eres igual que yo, por ejemplo, frente a la ley. En cambio, en el otro extremo, en el otro lado, tenemos que se construye igualdad a través de la justicia. Eso vendría siendo estos temas. Y esto lo he pensado mucho. Fíjense que yo utilicé para, digamos, graficar lo que es la candidatura de Gabriel Boric, en que se constituye. Constituir, de acuerdo a la RAE, es dotar a alguien o algo de una nueva posición o condición. Ellos vienen a cambiar muchas cosas. Ya Sebastián de Polo, el candidato a senador, lo había dicho: aquí vamos a meterle al sistema, digamos, inestabilidad. Pero más allá de eso, yo quiero hablar en clave positiva frente a estas dos visiones de liderar estos cambios o estas situaciones. Primero que todo, cuando se habla ellos de constituir, hablan de dotar, ¿cierto?, de esta nueva posición o una nueva condición. Ellos quieren cambiar muchas cosas. Entonces, ellos invitan a constituir. Y si uno se fija en los, digamos, discursos que tienen los candidatos de derecha o los que están alineados con José Antonio Kast, incluso el mismo José Antonio Kast, ellos vienen como a construir. Y aquí hay dos temas interesantes. Vuelvo a hacer este énfasis. Uno es un proyecto que es más colectivo, donde la igualdad es el centro, y otro es un proyecto donde se premia, digamos, al individuo y se entregan
digamos, algunos elementos importantes de esta amalgama es la libertad individual, que naturalmente el centro tendría que ser la justicia. Entonces, todo lo que es justo tiene que llevarte, ¿cierto?, a una libertad. Si es justicia, hay libertad de por medio, y esa libertad y esa justicia se tiene que aplicar al individuo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En el tema de lo que es colectivo, lo que buscan estas campañas es traer el beneficio al colectivo. El mejor, por así decirlo, esta nueva posición, esta igualdad se tiene que traducir en felicidad. Entonces, fíjense, vuelvo a hacer énfasis en esto, esta es una opinión mía, es un pensamiento que les quiero compartir, donde yo tengo este elemento del colectivo, o llámese también pueblo, donde el pueblo tiene que ser feliz. Y para que el pueblo sea feliz hay diferentes estadios que cruzar. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque para que el pueblo sea feliz es necesario, por ejemplo, que se genere un octubre de 2019. Para que el pueblo sea feliz es necesario que se genere tensión en la Araucanía. Para que el pueblo sea feliz es necesario que se generen ciertos temas de incluso violencia. Pero el fin, en clave positiva, es que el pueblo va a ser feliz a través de los cambios, y estas situaciones violentas son los síntomas que nos están indicando que hay algo que hay que arreglar para poder llegar a esta felicidad. En cambio, por el otro lado, el concepto que engloba o trata de englobar todo es la prosperidad, que es diferente, porque tú puedes alcanzar la prosperidad sin necesariamente ser feliz. Entonces, ¿cómo se trabaja en estos dos campos? Y aquí viene este es un análisis tal vez un poco somero, pero en lo que es Boric, este proyecto colectivo te va a llevar a la felicidad. En cambio, lo que plantea Kast o la gente que, digamos, está en sintonía con José Antonio Kast, es que tú generas redes con individuos que tienen un objetivo en común, que es alcanzar la prosperidad. Y ahí te cambia un poco, porque lo colectivo te arrastra básicamente a toda la gente. Cuando tú formas redes, tú tienes ese gran objetivo de alcanzar la prosperidad, y tú puedes hacer redes con las personas que a ti te hacen afín para poder lograr esa prosperidad. Y de ahí chorrea, por decirlo de alguna forma, hacia abajo. Y ahí hay temas de inversión. Hoy día justamente José Antonio Kast salía en las noticias, llama a que los inversores confíen en Chile. ¿Para qué? Para generar entonces este atmósfera, este cambio, digamos, de ambiente donde se incentive, ¿cierto?, la inversión, se generen estas redes y podamos tener prosperidad. Eso era una de las críticas que yo veía, una opinión que yo veo que está detrás de todo el eslogan del tema de que vamos a tener nuestras libertades individuales, de que vamos a poder abortar. Todas esas cosas que están dando vuelta hoy en día son para mí en particular eslogan. Lo que se define en esta segunda vuelta es cómo vamos a nosotros a elegir a una persona con ciertos rasgos o cierto núcleo para enfrentar lo que viene a futuro. Daniel. Bueno, yo vuelvo un poco al tema de los equilibrios, retomando la idea del espíritu de Stingo. Yo en mis redes decía que este tipo tiene un dictador suelo latente, lo tiene dormido ahí. Si tuviera la oportunidad de arrasar como se vieron en la convención, la toma y lo hace. Aquí los temas los ponemos nosotros. Era lo primero que dijo cuando salió electo constituyente, el audio que ya compartimos. Entonces, en ese sentido me deja un poco más satisfecho la forma como se dieron las elecciones este domingo, donde se volvió a equilibrar un poco el país, donde las dos cámaras quedaron bastante equilibradas. Y eso va a ser un desafío para el próximo presidente, igual. Le va a costar bastante pasar leyes. Pero ese equilibrio en las cámaras, de hecho, en el Senado creo que quedaron 50 y 50. En la Cámara de Diputados la proporción es bastante pareja también. Hay un grupo de diputados del Partido de la Gente, que es el partido que respalda a Franco Parisi, el candidato que quedó tercero, que va a ser un poco de bisagra entre los dos extremos. Entonces, el hecho de que haya quedado el Congreso compuesto de forma tan equilibrada, yo creo que va a servir para que la constituyente, la convención constituyente, aterrice un poco los temas y un poco despierte de esa soberbia revolucionaria y refundacional que tenían muchos de los constituyentes.
Puede que, producto de esta elección, independiente de quién gane en diciembre, el texto que presente la convención sea un poco más decente del que hubiesen presentado de haber ganado y arrasado las fuerzas que dominan la convención, hubiesen también dominado el Congreso. Hubiese sido un escenario bastante complicado, bastante peligroso, diría yo. Pero gracias a Dios las cosas se vuelven a encauzar. Chile tiene una mirada más equilibrada y ojalá que eso permita que tanto la constituyente se equilibre como también los dos candidatos que ahora tienen que saber moverse hacia el centro para captar votos de los candidatos de centro derecha y de centro izquierda. Y eso les obliga a moderarse, tanto a José Antonio Kast como a Gabriel Boric. De hecho, han habido muchos memes en torno a la figura de Gabriel Boric por ese cambio tan repentino en temas como seguridad y principalmente. En temas económicos también, él ha buscado apoyo en algunos economistas cercanos a su sensibilidad y todo. Claro, en temas económicos de seguridad. Así que esperemos que la segunda vuelta se dé de buena manera, que este clima crispado no pase a otro nivel, al nivel de la agresión física constante. Aunque han habido cosas ahí medias raras, pero ojalá que sea solamente casos aislados y no sea una constante. Así que eso, hemos avanzado bastante. Yo creo que la última cosita que podríamos comentar, ¿qué pasó con el voto evangélico? Igual vamos a hacer un programa, yo creo, sobre la segunda vuelta, ¿eh? Cuando ya se defina el presidente, vamos a hacer la continuación o la segunda parte de este programa, y ya podemos hablar quizás más a fondo de qué fue del voto evangélico. ¿Existe el voto evangélico? Lo podemos comentar ahora ya para ir terminando el programa y lo podemos desarrollar más a fondo una vez pase la segunda vuelta y ya sepamos quién es el próximo presidente de Chile. Sí, y aquí yo tengo una tercera crítica. Yo creo que este canal como que ha tenido esa idea, él ha presentado de que el voto evangélico no existe. Al menos yo creo, como panelista de este canal, de este proyecto, creo que no existe el voto evangélico. Lo he presentado en varias veces haciendo alusión justamente al tema de los convencionales. ¿Dónde están los votos evangélicos ahí? Si hay una sola persona que es un pastor evangélico que está ahí, y tal vez uno que otro, que se puede identificar con el tema cristiano. También hay que hacer énfasis que cuando se habla de mundo cristiano también está el tema católico involucrado, entonces es como un espectro bastante amplio. Y cuando se habla de evangélico también hay que hacer la salvedad de que no se habla solamente de los pentecostales, que aparentemente son como los que hay en mayor número acá en Chile, sino que también hay otras iglesias históricas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno revisa la votación, cuando uno revisa, también hay una reflexión que creo que yo hice sobre este tema hace poco. Cuando uno revisa todos esos datos o revisa esa forma de ver estos puntos de vista, se da cuenta que el voto evangélico es inexistente. Y aquí voy a saltar a otro punto de mi crítica. Es que si el voto evangélico no existe, puede significar dos cosas. O una, los evangélicos o no votan, o votan como el común de las personas. ¿Por qué postulo yo esta idea? Porque conversando, viendo, tanteando, podríamos decir, el ambiente, sobre todo el ambiente pentecostal, para estas elecciones, yo me doy cuenta que hay incluso pastores, líderes, obispos, superintendentes que se han referido a estos temas y que creen que pueden de alguna forma influenciar en el voto de las personas de la Grey, de la iglesia. Pero nos damos cuenta que no. ¿Por qué razón digo esto? Porque con una jactancia enorme de repente, y esto lo he escuchado, dicen, no, es que si el pueblo evangélico votara, saldría un candidato conservador. En este caso, claro, se identifica uno con el Kast. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Como hemos visto, la diferencia entre Kast y Boric no es mucha. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los evangélicos conservadores? Esos evangélicos que creen en el proyecto, ¿cierto?, de
de que creo en Dios, como lo plantea José Antonio Kast en su campaña, como lo plantea también en su partido, en esta alianza con el Partido Conservador Cristiano, justamente en las elecciones de los diputados y los senadores, que también hubo candidatos cristianos que se lanzaron. ¿Y dónde está el pueblo cristiano? Entonces, si somos tantos, y si los pastores, las cúpulas tienen tanta influencia, ¿por qué no salieron esos candidatos? Y esto es bien interesante. Y lo menciono para los que no nos pueden estar viendo, lo menciono con una sonrisa en la cara, para que ustedes se puedan figurar, porque es algo curioso. Entonces, o estas personas no tienen la influencia que dicen tener, y aquí viene mi crítica, o lisa y llanamente el pueblo evangélico vota, vuelvo a decir esto, como cualquier persona, y se puede identificar con estos dos pensamientos que yo anteriormente en este programa les expuse. Porque cuando a uno le hablan de igualdad, ¿cierto? Le hace sentido, ¿cierto? Que nosotros podamos decir, incluso hay gente que justifica estas formas de pensar, por ejemplo, de la izquierda, con la igualdad, con la justicia, con el colectivo, lo puede justificar también con temas de la iglesia, con temas cristianos. Así también, por otro lado, los temas de justicia, los temas de la libertad, también la puede justificar desde el punto de vista cristiano evangélico. Entonces uno se puede identificar por los dos lados. Y la gente vota de acuerdo a lo que escucha. Y aquí viene dentro de mi crítica otra subcrítica que tiene que ver con lo primero que yo les comentaba sobre la información que hay que tener a la hora de ir a votar. Si yo veo que generalmente, en el plano general, la población no se informa para ir a votar, no hay educación cívica tampoco, no hay esta preocupación más allá de ir y mostrar el carnet y hacer el ejercicio de la votación. ¿Qué se le puede pedir también al pueblo evangélico? Si básicamente es una muestra de lo que está pasando dentro de la sociedad, porque es la misma matriz, es la misma gente, son las mismas personas, los mismos ciudadanos. No se le puede pedir tampoco mucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cuál es nuestro llamado? Una vez más, independiente de lo que usted quiera o lo que usted crea o que el candidato que más le acomode, que el día de la segunda vuelta usted vaya, tome su lápiz y vaya a votar. Y vote a conciencia, infórmese, vea los proyectos, vea a los diputados, vea las intervenciones. Y ahí usted se va a dar cuenta, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a sus principios, cuál es el mejor candidato. Y lo mismo dije en la reflexión a lo que me referí sobre las elecciones, que fue el último video que subimos. Eso les quería comentar ya para ir cerrando este tema. Hemos estado básicamente haciendo un breve resumen de lo que ha sido mi intervención y yo he hecho 3 críticas acá. La primera es sobre la población general que va a votar y no sabe cómo funciona, digamos, el tema de los poderes y cómo estos se relacionan unos con otros. Creo que ahí hay una falencia y hay que trabajarlo, hay que informar y los que saben también tenemos que de alguna manera traspasar no nuestra tendencia política, sino que la importancia de ir a votar y por las personas que nosotros creemos que sean correctas, informarnos sobre los proyectos que ellos tienen. En segunda parte, esta situación, esta opinión que yo les presenté sobre las visiones que hay hoy en día de esta pequeña polarización en la carrera presidencial, no en el Senado, como decía Daniel, sino que en la carrera presidencial de cómo nos planteamos frente al desafío de liderar el país. Y esta tercera crítica que yo dejo, que el voto evangélico no existe y realmente me molesta cuando la prensa insiste y trata de insistir en esto porque es algo que no se ve en los resultados. Así que eso. Y lo otro también dentro de esta crítica, el tema de qué tan influyentes son nuestros líderes cristianos dentro de las congregaciones para poder movilizar a la población evangélica a votar por un candidato u otro. Yo creo que eso tampoco es real. Daniel. Bueno, yo me voy despidiendo ya porque, como les dije al principio del programa, tengo la voz muy dañada. Me ha costado bastante grabar este programa. Esperemos que ya lo siguiente me encuentre más recuperado y pueda grabar sin mayores problemas. Quiero terminar simplemente invitándolo a los hermanos que escuchan este programa a que se hagan partícipe de estas elecciones. Pueden, yo creo, hacerse una idea que nosotros tenemos ciertas preferencias políticas, ciertas tendencias, pero esas son nuestras opiniones personales. No queremos hacer campaña por nadie en especial. Vaya a votar, vote con libertad de conciencia, vote informado, vote por la persona que usted piensa que mejor le representa, que más paz y prosperidad va a traer a esta nación. Yo creo que eso es
un mandato bíblico. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Eso es lo primero. Y lo segundo, tomado del consejo de Jeremías a los que se encontraban en el exilio babilónico, procurar y buscar la paz del lugar donde somos llevados, somos movidos o donde habitamos. Así que, siguiendo estos dos principios, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y nuestro deber es buscar la paz del lugar donde estamos, considerando eso vote a conciencia. Y con eso yo termino por ahora. Dejo un cariñoso saludo a todos los que nos siguen y lo dejamos invitados al capítulo siguiente, que lo vamos a grabar pronto también para ponernos al día con todo lo que les debemos. Y creo que vamos a estar hablando del tema de los pases de movilidad. Vamos a volver nuevamente al tema pandemia, con temas más actualizados, lo que está pasando en Austria, en Alemania, en Holanda, y vamos a tocar un poco este tema de la pandemia y el manejo político de ella. Así que ese va a ser el siguiente episodio al que los dejamos invitados, y invitarlos también a que se suscriban, a que comenten, a que compartan y que formen parte de esta comunidad, porque cuando lleguemos a los 500 suscriptores vamos a hacer un live para contestar y comentar en vivo con los que se conecten aquel día. Eso, saludos cariñosos y Dios les bendiga. Gracias, Daniel, por haber este cierre, por estar con nosotros a pesar de tu voz. Y también, claro, hacer este llamado, lo mismo que tú, hacer este énfasis. Vaya a votar por el candidato que usted estime que sea el que se requiere para esta labor, para esta nueva, podríamos llamar, etapa. Un tema importante que nosotros creemos, eso sí, que las iglesias, por lo menos aquí me voy a sumar, voy a también a dar una pequeña opinión, las iglesias evangélicas se tienen que mantener apartidistas y creo que no tratando de influenciar a los hermanos para hacer una votación u otra. Y con eso creo que cerramos el programa, nos vemos en el próximo episodio enfocado en las vacunas, ya sería vacunas parte 3 o parte 4. Y les dejamos un cariñoso saludo a todos los que nos están siguiendo, a los que nos están escuchando, y por favor suscríbanse. Ya Daniel ya les dijo, a los 500 suscriptores vamos a hacer un live para que nos puedan ver la cara más allá de las cosas que puedan encontrar en el canal. Eso, y un abrazo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Este fue un nuevo capítulo de La Última Banca. Los esperamos la próxima semana.